La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del proyecto Cultura UAC, presenta Memoria y Destino, centenario de un documento histórico. Conducen Blanca Gutiérrez Grajeda, Ana Cecilia Figueroa y Pablo Parga. Bienvenidos a Memoria y Destino, centenario de la Constitución de 1917. Hoy nos acompaña la doctora Marcela Ávila. Ella nos va a hablar del presidencialismo en la Constitución de 1917. Bienvenida, doctora, ¿qué tal? Muchas gracias. Y también, como cada miércoles, la doctora Blanca Estela Gutiérrez Grajeda. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente nos visita, nos acompaña en este programa la doctora Marcela Ávila, maestra, investigadora, doctora en la Facultad de Ciencias Políticas y experta en temas como el que nos va a hablar el día de hoy, el presidencialismo, un tema fundamental en la historia de México y que constituyó uno de los temas centrales en el debate y en el diseño de la Constitución de 1917. ¿Qué nos comentas, doctora? Y bueno, primero gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y bueno, por supuesto que el tema del presidencialismo fue fundamental en el discurso y en las discusiones de la Constitución del 17, pero también habría que decir que tiene una historia y tiene una razón de ser en los procesos políticos bastante convulsos del siglo XIX. No podríamos entender el presidencialismo que se deja plasmado en la Constitución del 17 si no entendemos cómo durante el siglo XIX tuvimos una sucesión de un caudillo tras otro buscando mantenerse en el poder, en ocasiones de manera más o menos legal y legítima, en muchas otras a través de las armas. Y lo cierto es que la Constitución del 57, de 1857, que es el antecedente directo de la Constitución de 1917, establecía amplios poderes para el Congreso, lo que hizo que de facto prácticamente ningún presidente pudiera gobernar de acuerdo con la Constitución, porque era una presidencia muy acotada, justamente buscando mantener a raya a los caudillos y a los líderes que durante todo el siglo se habían ido presentando en la escena y quedándose con la presidencia o con los cargos importantes en el país. Y con esta idea, el constituyente liberal del 57 pone un freno importante al Ejecutivo, pero lo cierto es que en la práctica resulta que nadie puede gobernar sin el uso de poderes extraordinarios o de facultades extraordinarias. El propio Juárez prácticamente no gobernó en ningún momento apegándose a la Constitución, porque entre la guerra de reforma y entre la forma en la relación que tenía con el Congreso, tenía que utilizar facultades metaconstitucionales para gobernar. Sí, casi todo el periodo juarista estuvo gobernado por facultades extraordinarias. Lo interesante es cómo en México tenemos ese sello tan marcado de un presidencialismo muy fuerte, cuando la Constitución del 57 de alguna manera es una reacción al poder omnipresente de Santa Anna. Entonces se acota el poder presidencial, pero no funciona. Es un relajo, un desastre, es un periodo de ingobernabilidad tremendo. Y Porfirio Díaz vuelve a amarrar las riendas del poder. ¿Y qué pasa en el 17? ¿Por qué con la experiencia porfirista vuelven a repetir la experiencia de...? Pues porque hay, siempre un tema de miedo a la ingobernabilidad después de la revolución, de tener 7 años de convulsión política y los que le siguieron después hasta que se fue institucionalizando el sistema político, generó como resultado la necesidad de buscar instituciones más o menos fuertes que permitieran que no cayéramos de nuevo en esta ingobernabilidad que se da en el siglo XIX, pero resulta muy complejo no caer en los excesos de Santa Anna, pero tampoco caer en los excesos de Juárez de gobernar al margen de la ley. Y justamente hay varios textos, entre ellos Cosío Villegas, que es uno de los grandes estudiosos de la democracia en México en general,
hace una reflexión de que en el constituyente del 17 se centran en este planteamiento de Emilio Rabasa en términos de que en México tenía que fundarse un presidencialismo porque no había instituciones políticas suficientemente maduras como para dar lugar a otra forma de gobierno. Y por otro lado, en el debate entre un sistema presidencial y un sistema parlamentario, el propio Carranza señala en los inicios de la discusión sobre la Constitución que si no había cuando menos 2 partidos políticos consolidados, entonces no podríamos tener un sistema parlamentario. No se podría tener un sistema parlamentario con un solo partido y bueno, en ese momento las condiciones no daban justamente para un desarrollo político que permitiera que hubiera más de un partido participando en la disputa por el poder. 1293 y para mensajes el 44 23 22 10 77. Doctora, más allá de el veto presidencial que se lo devuelven al presidente de la República en 1917 y de que en la Constitución del 17 vuelve a haber 2 cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, porque en la del 57 habían eliminado al Senado de la República, ¿qué otras diferencias podemos ver en cuanto a este presidencialismo exacerbado en la Constitución de 1917? Me parece que bueno, esos 2 elementos son fundamentales. Sí se establece a través del volver a mantener, bueno, volver a crear el Senado de la República un mecanismo de representación alterno que además, como sabemos, representa a los estados, no a los ciudadanos, lo cual establece un escenario de control del poder que además si pensamos en el periodo revolucionario en el que se dan todas estas luchas entre caudillos y cacicazgos regionales terriblemente arraigados, pues una vez que se da la representación a través del Senado, el propio Senado representa a estos líderes políticos o jefes políticos que se habían ido desarrollando a lo largo del siglo XIX y que, bueno, que además tenían una tradición desde la época colonial y establecen de facto un contrapeso al poder del presidente. Pero creo que hay otro elemento sin el cual no se puede entender el presidencialismo mexicano, que tiene que ver con el partido de la revolución. Una cosa es lo que la Constitución establece como facultades propias del presidente de la República y la otra tiene que ver con cómo los líderes de la revolución, una vez que terminan de matarse entre ellos, llegan a la conclusión de que la única forma de poder establecer instituciones sólidas, como lo dijo en su momento al crear el Partido Nacional Revolucionario en 1929, Plutarco Elías Calles, en el contexto del asesinato del entonces presidente electo Álvaro Obregón, que además se había reelecto, les queda, él establece o da surgimiento a este partido aludiendo a la necesidad de pasar de un México de caudillos a un México de instituciones. Pero lo cierto es que el partido se convierte en esta estructura paralela de control político que permite al presidente seguir manteniendo un poder mucho mayor del que propiamente le otorga la Constitución, porque con el paso de los años ese Partido Nacional Revolucionario se convertiría en el partido hegemónico a través de una impecable lectura política de Calles, porque lo cierto es que nosotros leemos la historia de la Revolución ahora y casi pareciera que todos los caudillos de la Revolución eran un frente unido, que además eran priistas, ¿no? Casi a través de la historia oficial. Sí, todos eran institucionales, ¿no? Que es como el primer elemento que causa alguna duda entre observadores de otros países que dicen cómo se puede tener el Partido de la Revolución institucional, o revolucionario institucional. Pero lo cierto es que la conformación de este partido, que además a partir de este cálculo político de Calles es un partido que está integrado por todos los partidos, cientos de partidos políticos locales que había en el país, busca unir las fuerzas de los jefes revolucionarios que quedaban, que, insisto, no se mataron entre ellos, y en ese sentido establecer qué espacios de poder iban a tener cada quien, y además quizás el principal logro es el de hacer suyas las demandas sociales de la revolución.
Si el tema de la tierra, de la reforma agraria, el tema de las leyes laborales, entre otras demandas sociales, las utiliza como bandera el nuevo partido, entonces era imposible estar en contra de ese partido que iba a resolver los problemas que tantos años de guerra le habían costado al país. Sí, exactamente. Fíjate, recordaba ahorita, cómo así como en 1857 la experiencia de Santa Anna estuvo presente prácticamente en todo el constituyente, y se quiso acotar el poder del Ejecutivo para darle un poder soberano y por encima al poder legislativo, y no funcionó. En el 17 yo ubico que la sombra de Madero, en el sentido de cómo el legislativo no deja gobernar a Madero, y la sombra de Victoriano Huerta, que termina borrando de un plumazo al legislativo, están muy presentes. Entonces la discusión es qué tipo de sistema le puede funcionar a México, porque ya no querían dictaduras, ya no querían tampoco la omnipresencia del legislativo. En la época le llamaban la dictadura del poder legislativo, pero tampoco un presidencialismo fuerte, y no fue fácil tomar una decisión que buscara cierto nivel de equilibrio. Al final, mi conclusión es, no sé si la compartas, es un poco preocupante en el sentido de que México ha funcionado con sistemas autoritarios y fuertemente centralizados, un presidencialismo fuerte. Cuando se da la transición, en el caso de la transición democrática, otra vez entramos en un periodo de un gran desequilibrio como país, porque el presidencialismo se debilita. Que lo cierto es que sí, por supuesto, somos un país, y quizá por este déficit de capacidad y cultura política que ya señalaba don Emilio Rabasa, pero sí hay un problema con esta forma de convivencia en términos más democráticos, y la necesidad de un sistema más autoritario. Pero lo cierto es que además este autoritarismo va yendo de la mano con la propia conformación del partido, ¿no? Van en paralelo, porque además lo cierto es que el periodo de Porfirio Díaz no resulta tan negativo, salvo para estos actores políticos que querían formar parte de la élite política y en su momento no lo podían hacer. Y bueno, viene toda la explicación de la parte política de la revolución, que tiene menos que ver con la democracia y más que ver con la búsqueda de espacios de algunos actores políticos y sociales, pero me parece que sí es, digamos, un elemento de ruptura el momento en el que el partido establece sus propias reglas para que el presidente pueda seguir siendo omnipotente, pero solamente durante 6 años. Es decir, el asesinato de Obregón lleva a esta reforma de la Constitución para prohibir de nuevo la reelección, que además, si recordamos, había sido Porfirio Díaz el primero en decir que ningún mexicano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución, y después decidió que mantenerse durante más de 30 años en el poder era la única forma de mantener la estabilidad política. Pero lo cierto es que después del asesinato de Obregón, la fórmula que mantiene la estabilidad es darle el poder absoluto al presidente de la República durante esos 6 años, porque además, como resultado del partido hegemónico, el Congreso, independientemente de los contrapesos que debería de establecer en términos formales, como lo dictaba la Constitución, y un poco a eso iba la pregunta anterior de cuáles son las nuevas instituciones que acotan el poder presidencial, en realidad es el partido que logra organizar a muchos de estos sectores que estaban descontentos. Es decir, si yo tengo un Congreso que está completamente de acuerdo con las decisiones del presidente, porque los acuerdos políticos se dan a través al interior del partido, es decir, la lucha política no se da entre partidos, sino al interior del Partido de la Revolución, entonces pues el presidente no necesita
otro contrapeso, o la Constitución no necesita establecer más controles del legislativo, porque el legislativo tendrá tantos controles como el presidente quiera que tenga, en términos de la posibilidad de negociar o de llegar a acuerdos con el legislativo y de ceder espacios de poder a los otros grupos políticos que integran el partido. Entonces, me parece que esta dualidad entre este presidente que es omnipotente durante 6 años, que además, conforme se van desarrollando estas reglas del sistema político mexicano, se convierte en el que designa de alguna manera a su sucesor, y otra de las reglas no escritas es que una vez que el presidente sale del poder no se vuelve a meter en política, porque él corre el riesgo de que le pase lo que a Calles y que lo saquen en pijama y lo suban a un avión, ¿no? Como hizo el general Cárdenas. Entonces, esta mezcla entre instituciones formales a través de la Constitución e instituciones informales a través del funcionamiento del jefe del Ejecutivo, que es a la vez jefe del partido hegemónico, permiten una coexistencia entre el Ejecutivo y el Legislativo que no se había podido tener con la Constitución del 57, pero que se agota en la medida en la que se agota el partido hegemónico. Entonces, esta observación que hacías, Blanca, sobre cómo en el momento en el que se da la alternancia en el 2000, por ejemplo, deja de ser funcional el sistema político mexicano, lo cierto es que a mí me parece que viene de muchos años antes, que se hace mucho más evidente a partir del 2000, pero ustedes recordarán el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo, que cada semana se decía que el presidente iba a renunciar, ¿no? En esta inestabilidad política del 94 y después la crisis económica del 95, pues sí trajo consigo una inestabilidad que no se veía en el tiempo del PRI, pero tenía que ver no con la institución presidencial, sino con el partido, porque la institución presidencial y el Congreso seguían siendo los mismos. Lo que se había desdibujado era el Partido de la Revolución. Sí, que era uno de los soportes del sistema. Exacto. Y hablando precisamente del poder metaconstitucional del presidente de la República, que sostuvo por más de 70 años de nombrar al sucesor, a propósito de esta manera tan singular del sistema político mexicano, comentábamos mientras escuchábamos la canción con la doctora Marcela y con Blanca, el caso más representativo, que fue el de Antonio López de Santana en la primera mitad del siglo XIX, ante el temor de que pudiera morir sin nombrar a su sucesor, ante notario público dejó consignado quién sería su sucesor si él ya no estaba para nombrarlo. Sí, y bueno, en torno al presidencialismo y al poder omnipresente de los presidentes hay muchísimas anécdotas. Ahorita recordaba, no recuerdo si fue con López Mateos, alguien le preguntó, el presidente preguntó qué horas son, y le respondieron las que usted quiera, señor presidente, ¿no? Sí. O sea, era la voluntad suprema del país. Era un poder absoluto, pero sexenal, ¿no? Era una monarquía absoluta sexenal, sí, y eso establecía en sí mismo los claros límites que se... Sí, era un poder acotado, era absoluto en un periodo acotado, 6 meses. Y 6 años. Sí, digo, perdón, 6 meses. Y además, quisiera que hubieran sido 6 meses. Fueron 6 años. 6 años, y tenía, además, en función de los acuerdos políticos a los que pudiera llegar, congresos más dóciles, son lo que finalmente siempre se sometían a la voluntad del presidente, pero los costos de la negociación podían ser diferentes dependiendo de la operación política que se daba al interior del partido, porque justamente los sectores que integraban en su momento al Partido de la Revolución Mexicana y después al Partido Revolucionario Institucional tenían cuotas específicas de poder que se iban negociando a lo largo del tiempo. Entonces, cuántos escaños le correspondían a la CTM o a la CNC o a la CNOP, pues tenían que ver justamente con esta forma de repartirse el poder al interior del partido y de una lucha de poder no hacia afuera, sino hacia adentro. Hablando del corporativismo de la CTM, de los sindicatos en general, de los campesinos, de los trabajadores, de los obreros, del sector militar, ¿de qué manera este corporativismo vino a reforzar el presidencialismo a través del partido de Estado, del PNR y después del PRI? Bueno, el corporativismo fue la estructura o una de las estructuras más importantes del partido y obviamente a su vez del
del presidencialismo, es decir, en la medida en la que, a diferencia del Estado soy yo de Luis XIV, acá el partido soy yo, era el presidente en turno, el tener bajo su control a estos sectores, primero los campesinos, los obreros y el sector militar, después sacaron el sector militar y entra el sector popular con la CNOP, permite que todos estos grupos que eran beneficiarios de los logros sociales de la revolución, justamente, todas estas demandas de las que hablaba hace un rato, que se logran a través de, o que el partido enarbola y que además en un contexto de desarrollo económico y del milagro mexicano, etcétera, logra traducir el gobierno o los gobiernos en turno en un bienestar económico para grandes sectores de la población. Además, tendríamos que considerar cómo se da esta transformación de una sociedad completamente rural a una sociedad urbana, cómo se generan instituciones de salud, de educación, etcétera, pero cómo todo esto es posible gracias a al control corporativo de todos estos sectores. Incluso el surgimiento de la CNOP, del sector popular del PRI, es producto del surgimiento del Partido Acción Nacional en el 39, que empieza a aglutinar a los sectores medios, y el partido ve que ese sector o ese segmento de la población de las clases medias es un segmento que podría irse hacia el Partido Acción Nacional, pero que no necesariamente todas las clases medias tenían esta visión de partido más confesional o esta visión en algún sentido cercana a la Iglesia Católica y a los sectores conservadores, pero esta clase media que surge de los propios empleos que genera el gobierno federal y los gobiernos locales, de esta, ¿no?, lo que llamamos la burocracia y todas estas nuevas estructuras que no necesariamente coinciden con esta posición del PAN de un partido muy conservador, pero sí coinciden en términos de ser un sector medio que ni son los campesinos ni son los obreros, y entonces el partido crea este nuevo sector, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, para contrarrestar ese poder y mantener el poder incluso dentro de las clases medias. Sí, porque los obreros ya estaban organizados a través de la CROM, ¿no? Exacto. La Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana, algo así, no recuerdo bien su nombre. Sí, pues el presidencialismo ha sido un tema que ha atravesado la historia de México desde la época colonial, con el poder casi absoluto que tenían los virreyes, todo el siglo XIX, a pesar de la revolución sigue presente en todo el siglo XX, y en este momento de la historia que es un poco confuso en ese sentido, donde el poder del presidente está desdibujado, pero en ese desdibujar se sigue teniendo como un poder sobre todo basado en los aparatos represivos del Estado muy fuerte, pero también emergen de manera interesante los poderes locales como una respuesta ante un presidencialismo que se desdibuja, ¿no? Claro, pero que tiene que ver, justo como mencionaba hace un momento, con la desaparición o con la transformación del partido hegemónico, en la medida en la que el partido hegemónico se convierte primero en un partido predominante que ya podría perder elecciones, y después en un partido que es competitivo al igual que otros partidos. Entonces la fuerza del presidencialismo se acota, y en el momento en el que el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sin hablar por supuesto de los congresos locales, entonces se vuelve mucho más difícil, y entonces estos contrapesos que antes no hacía el Congreso porque tenía la maquinaria del partido, empieza a hacerlos. Y entonces empezamos a hablar del gobierno dividido y de la falta de consensos y de los problemas para llegar a acuerdos políticos, pero tienen que ver con la representación de otras fuerzas políticas y ya no solamente de la representación del partido del presidente. Sí, mira, en este tema aquí nos estamos intercambiando el micrófono porque nos quedamos sin uno y tenemos que cambiarlo. En este tema, los gobiernos divididos, en el caso de Querétaro en 1869, es un caso que lo estudié y me parece que representa exactamente la ausencia de un poder ejecutivo fuerte, donde en el caso de Querétaro con Julio María Cervantes en 1869, si mal no recuerdo, estaban divididos, el legislativo estaba en manos de un grupo político, el ejecutivo en manos de otro grupo político, se declaran la guerra a muerte entre unos y otros, hay dos congresos, hay dos gobernadores,
y esto se convierte en un caos. Benito Juárez reconoce a un gobernador, la Suprema Corte de la Justicia reconoce al otro gobernador y bueno, se convierte en un periodo verdaderamente caótico. Me dicen que ya hay que cerrar. Marcela, pues te agradecemos que hayas compartido muchas gracias. En este programa tu experiencia, tu forma de ver y entender en lo que has estudiado el presidencialismo mexicano. Y nos vemos la siguiente semana, seguimos reflexionando sobre el centenario de este documento histórico que representa y significa reflexionar la historia de México. Ceci. Muchas gracias y muy buenas tardes.